Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre the comparison of adjectives, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer la forma comparativa de los adjetivos, ¿sí? Cómo vamos a usarlos de forma comparativa y superlativa. ¿Qué significa esto? Bien, los adjetivos, bien, recordemos qué es un adjetivo primeramente, ¿sí? Es importante recordar qué es un adjetivo. Entonces, si necesitan recordar, refrescar un poquito la memoria, podemos ir a revisar la clase número 148 y 149. Tienen una lista bastante grande de adjetivos, ¿sí? Entonces, para este caso, para este tema, es importante que reconozcamos qué es un adjetivo para poder desarrollar el tema, ¿sí? Entonces, los adjetivos los encontramos en estas tres formas, como dice aquí. There are 3 degrees of comparison. Hay tres formas, ¿sí? Tenemos tres formas, ¿no? De comparar los adjetivos. La primera forma, ¿cómo lo encontramos? Dice positive, en su forma positiva. Comparative, en su forma comparativa. And superlative, en su forma superlativa, ¿sí? Entonces, estamos continuando, es la parte 2 del tema de comparison of adjectives, ¿sí? Pueden ir y revisar la parte 1 para que sigan, ¿sí? La parte 2 no se les haga muy complicado entender, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Rules, las reglas. Como hemos dicho, los adjetivos, para desarrollar esta forma comparativa y superlativa de los adjetivos, hay reglas también, ¿sí? Entonces no lo vamos a hacer simplemente de memoria, ¿no? O sea, hay reglas que tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces en este caso vamos a mencionar la regla número 2. Bien, la regla número 2 dice adjectives of 3 or more syllables, ¿sí? Aquí nos vamos a referir en la regla número 2 a los adjetivos de 3 a más sílabas, ¿sí? Entonces, cuando tengamos, en este caso, adjetivos de 3 o más sílabas, dice, le vamos a agregar, entonces, para el comparativo, le vamos a agregar la terminación, le vamos a agregar la palabra more para la forma comparativa, comparative form, ¿sí? Y el the most para la forma superlativa, ¿sí? Entonces, es así como vamos a formar la forma, vamos a hacer la forma comparativa y superlativa de los adjetivos en esta parte, ¿sí? Acá nos mencionan adjetivos de 3 a más sílabas. Entonces, aquí veamos y vamos a recordar. Tenemos este primer adjetivo, interesting. Interesting. Tenemos 3 sílabas, ¿no? Interesting. Interesting. ¿Sí? Entonces tiene 3 sílabas. Sí entra a la regla número 2. El siguiente, extraordinary. 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 ¿Sí? Entonces tiene más de 3 este adjetivo. Entonces, sí cumple la regla porque dice de 3 a más sílabas. Entonces, sí. Extraordinary. ¿Ven? Tiene más de 3. Then, el siguiente. Diligent. 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 Tiene 3. Entonces, sí entran estos adjetivos a esta regla número 2. Tiene interesting, tiene 3, diligent, tiene 3 sílabas y extraordinary tiene más de 3. Entonces, sí, entran a la regla número 2. Entonces, en su forma positiva los estamos viendo de esta forma, ¿sí? Así le llamamos forma positiva al adjetivo interesting, al adjetivo extraordinary, al adjetivo diligent, ¿sí? Entonces los mostramos en su forma positiva. Esa es la forma positiva, ¿sí? Ahora, para formar el comparativo de interesting, ¿qué dice? Le voy a agregar este more, ¿sí? Ahora le voy a anteponer esta palabra more al adjetivo interesting para ponerlo de forma comparativa. Y
the most para hacer la forma superlativa. Vamos entonces. Interesting. Vamos a anteponerle la palabrita more. More interesting. ¿Sí? Esta es la forma comparativa. Ahora la forma superlativa. Formo la superlativo de interesting, agregándole el the most, poniéndole el the most por delante. The most interesting. Ya está. Entonces ahí formamos comparativo y superlativo de interesting. Interesting, more interesting, the most interesting. ¿Sí? Ahora vamos con extraordinary. Lo mismo, anteponemos more para el comparativo. More extraordinary para el comparativo y le anteponemos the most. Vamos a hacerlo un poco más pegado porque es más larga esta palabra. The most extraordinary. ¿Listo? More extraordinary, the most extraordinary. Now, diligent. Bueno, te ponemos more para el comparativo. More diligent. ¿Sí? Diligent. More diligent. The most diligent. Ya está. The most diligent. Bien. Ahora. Vamos una vez más. Interesting. Es como si ustedes le pusieran la entonación, ¿no? La mayor fuerza de voz a la primera sílaba. En. Pero recuerden que esta I, ¿sí? Para este adjetivo, esta I, para nosotros debemos pronunciarla no como la I de iglesia en español, ¿no? Sino como una I sin ganas. ¿Recuerdan? Cuando hemos hecho la clase de las vocales, vowel sounds, ¿no? Entonces, vowel sounds, ahí podemos también revisar la pronunciación para esta vocal, ¿sí? Entonces, como si dijeran como una I, pero sin ganas, no la entone, ¿sí? No I, sino solo E. Interesting. 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 More interesting. The most, aquí tenemos la vocal O. Esa O suena una O y una U, como una O y una U. O, most, the most interesting. Interesting, more interesting, the most interesting. The next, extraordinary. More extraordinary, the most extraordinary. Diligent, diligent. Igual estas I de esta de, le, no, esta vocal es I. Igualmente hacemos el sonido de esta, ¿sí? De interesting. No, di, li, no. Dele, dele. Esa I sin ganas, ¿sí? Diligent, diligent. More diligent, the most diligent. ¿Bien? Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí vamos a entender. A ver, ahora sí, aquí es interesting, el adjetivo interesante. ¿Cómo lo voy a leer ahora? Si ahora tiene el more por delante. ¿Cómo lo voy a leer ahora? ¿Cómo lo voy a interpretar? Mejor dicho, ahora que tiene el the most por delante. Vamos a ver. Como hemos indicado, los adjetivos están en su forma positiva por aquí, comparativa por aquí y superlativa por aquí. Vamos a ver entonces un primer ejemplo.
This book is interesting. ¿Ya? Ahí está. Tenemos el adjetivo interesting, está en su forma positiva, ¿no? Porque no está no le estamos anteponiendo ni el more ni el the most. Entonces, esto no puede estar en forma ni comparativa ni superlativa. Está en su forma positiva. This book is interesting. This book is interesting. Simplemente digo eso, ¿no? Este libro es interesante. This book is interesting. Ahora lo voy a utilizar comparando. Ahora sí es more interesting, comparative. La palabra misma lo dice, comparativo, para comparar, ¿no? Una cosa con otra, una persona con otra, una ciudad con otra. Podemos comparar todo, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí. A ver, ¿qué le ponemos? Ya. This history book is more interesting. Ya, así. This history book is more interesting than this history book is more interesting than ya está. Bien. This history book is more interesting than medicine book. ¿Sí? Entonces quiero indicar aquí. Este libro de historia es más, ¿no? More interesting. Es más interesante que. Ahora, como yo quiero utilizarlo de forma comparativa, ¿sí? Al more interesting, entonces debo utilizar este than porque indica que. Más interesante que, ¿sí? Entonces dice, este libro de historia es más interesante que el libro de medicina, ¿sí? This history book is more interesting than medicine book, ¿sí? Entonces estoy comparando el libro de historia con el libro de medicina. Entonces, entre el libro de historia y el de medicina, a mí el de historia me parece más interesante, ¿no? Entonces, por eso uso el more interesting y than para comparar, ¿sí? Aquí yo estoy comparando cosas. Puedo comparar personas, puedo comparar ciudades, animales, todo, ¿sí? Todo. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. No, perdón, this history book is the most. Ahora quiero utilizar la forma superlativa de interesting. Most. The most interesting. Listo. Entonces ahora quiero decir que es el más, ¿no? This history book is the most interesting. ¿Sí? Este libro de historia es, ahora quiero decir el más que interesante, ¿sí? Este libro de historia es el más interesante. Bien, entonces aquí estamos utilizando en la oración, en la primera oración, interesting. Simplemente digo que es interesante. En la segunda oración utilizamos more interesting than. Quiero comparar el libro de historia con el libro de medicina. Entonces, more interesting than, más interesante que. Pero ahora quiero decir que este libro de historia es el más interesante. The most interesting. ¿Sí? Entonces estoy utilizando la forma superlativa.
¿sí? Entonces ahora pueden entender cómo es la forma, en qué formas encontramos a los adjetivos: positiva, comparativa y superlativa. Entonces ahora ya saben que es positivo, comparativo y superlativo. ¿Listo? Recuerden, chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.